Bienvenido a este video. Estaremos viendo Google Sheets, el cual sería la hoja de cálculo de Google, muy similar a Microsoft Excel. Es bastante sencillo trabajar con el mismo. Voy a poner Google acá, Sheets, y siempre tendríamos para trabajar a nivel de empresa con Workspace, pero lo que vamos a hacer es buscar directamente de google.com, donde dice crear y editar hojas de cálculo online. Y aquí ya tendríamos a nivel personal, no el Workspace, que sería a nivel un poquito más profesional y más complejo también, pero donde nos permitiría con otras personas trabajar simultáneamente. Voy a decir ir hojas de cálculo de Google. Prácticamente tendríamos acá todos los servicios también, igual que los profesionales, pero se necesitaría configuraciones también que nos permita trabajar con todo el equipo completo. Muy bien, lo que vamos a ver acá sería en primera instancia el interfaz, el cual, al igual que hay otros servicios muy similares como en Google acá de Docs, de lo que respecta a Microsoft Word, muy similar. Igual tendremos aquí la hoja de cálculo que vamos a ver ahora, las presentaciones, similar a PowerPoint y formularios. Entonces, al igual que hay también OneDrive, que pertenece a Microsoft, hay Google Drive, que también en otro curso vamos a ver detalladamente. En primera instancia tendríamos esta presentación. En la parte superior existe un buscador para poder encontrar fácilmente cualquier de nuestros documentos. Acá estarán organizados todos ellos y podríamos verlo de la siguiente forma. Cualquier sea el propietario, si alguien me ha compartido algún documento de Google Sheets de hoja de cálculo, entonces acá va a aparecer. Si le digo solo de mi propiedad nada más, estos tres son los que yo he creado, editado y probablemente haya compartido. Y el otro sería ajenos a mi propiedad. Estos me han compartido, pero yo no los he creado, simplemente los he visto. Muy bien, entonces voy a dejar cualquiera. Aquí está mezclado tanto los míos como los ajenos. Y no solamente puedo verlo de esta forma de una presentación, una previsualización del contenido, sino también en forma de lista con esta pequeña opción. Ahora estaría en forma de lista y la misma podría organizarla. En este caso, con título sería que de forma alfabética se va a organizar de la A a la Z. Hago clic, estaría de la A a la Z. O por último, que recién haya abierto, estos son los que recién yo he abierto, o los que he modificado por última vez estarían al principio y así en orden cronológico. Lo voy a dejar en título. También podría acá abrir el selector de archivos, el cual vamos a encontrar los mismos documentos que estamos viendo ahí, pero si yo tuviese una gran cantidad de ellos, me va a ser mucho más fácil encontrarlos aquí. Por ejemplo, exclusivamente hojas de cálculo en mi Google Drive, acá voy a poder encontrarlo. Los que han compartido conmigo son estos, los destacados. Si algún documento he destacado, me va a aparecer acá. Por ejemplo, voy a regresar a esta vista previa. Entonces, voy a ingresar a los de mi propiedad. Voy a ingresar a cualquiera de estos. Acá tendría una pequeña estrella. Eso es para que sea destacado. Si ahora retorno y vengo nuevamente para tratar de abrir uno de los documentos y vengo a destacados, ahora recién me aparece este, que sería el primero. Los recientemente abiertos, o puedo cargar una hoja de este Excel, puedo seleccionar un archivo, por ejemplo, puedo buscar en escritorio, acá tendría uno, y puedo abrir. Lo interesante es que existe compatibilidad de los datos y la forma de organización de los datos, tanto de Excel como de Google Sheets. Entonces acá, todo esto yo lo tenía en Excel. Entonces si abro Excel, acá, vamos a ver en esta hoja de inventarios, este sería Excel. Como observamos, tendríamos todos los datos, los encabezados de la tabla y todo ello. Y ahora me lo ha importado muchos de los datos y algunos que no ha entendido me lo ha puesto como error, pero lo ha importado este inventario. Muy bien, entonces si todo lo hemos hecho correctamente en Excel, probablemente acá también los elementos que vayamos a importar se va a ver de forma correcta. Luego en la parte derecha también tendría para
crear una nueva hoja de cálculo o a través de una plantilla. Si hago clic a través de una plantilla, tendré aquí muchos preelaborados y en base al mismo comenzar a trabajar. Una vez seleccionado el mismo, solo hago clic sobre tal y me va a abrir. Entonces ahora yo tengo que cambiar los datos simplemente y reemplazarlos por los míos. Con esta opción voy a retornar nuevamente donde están todos mis documentos. Y el que acabo de cargar ahora me pertenece y estaría en este lugar. Si no quiero en base a una plantilla, hago uno para exclusivamente insertar mis datos sin ninguna plantilla, sin ningún elemento adicional, totalmente en blanco. Entonces hago clic aquí y ahora tendría mi hoja de cálculo listo para comenzar a trabajar en el mismo. Vamos a ver ahora la interfaz. Una vez entrando a la hoja de cálculo en cuestión, vamos a tener en la parte superior el acceso a la parte inicial, hemos dicho. Hago clic y ya tendría nuevamente en la parte inicial la presentación de mis diferentes documentos. Como el que acabo de crear no había puesto ningún dato, así que no aparece en este lugar. Voy a crearlo nuevamente, me aparece ahora sí, y lo primero que puedo hacer es poner el título de mi hoja de cálculo. Lo voy a decir que sea segundo. Es la segunda prueba o segundo documento. Muy bien. Luego habíamos anteriormente resaltado el hecho que podemos destacar nuestro documento para posteriormente encontrarlo de manera fácil. Luego podría moverlo. Esto me va a posibilitar mover de una carpeta a otra. Hago clic, esto tendría que ver mucho más relacionado a lo que es Google Drive para la organización. Puedo crear una nueva carpeta si no lo tengo. Caso contrario, voy a decir que me lo mueva acá a mis ejemplos, porque estaba en el documento raíz, en este caso en mi nube, en el directorio raíz. Voy a decir en mis ejemplos y voy a mover ahí. Muy bien, ya estaría. Voy a luego cerrarlo, el comunicado, y acá me dice que constantemente me va a dar la información de las cosas que vaya a hacer, si he guardado, hace cuánto he guardado, aquí me va a aparecer y en esta opción me va a decir si está o no online y todo ello. Luego en la parte derecha tendría para abrir el historial de comentarios. Más adelante vamos a ver, puedo ver todos los comentarios en la parte derecha sobre el documento. A cada uno de los elementos podríamos agregar un comentario y luego ir viendo todos los comentarios realizados. Aparte de los comentarios que no utilizamos muy frecuentemente, tendríamos acá para hacer la presentación en una reunión. Si tuviese agendado en Google lo que sería el calendario, podría acá encontrar el mismo y agendar este mismo documento para que puedan verlo los demás. Pero de forma ideal sería bueno que el documento esté independiente, que nada tenga que ver con la reunión, y llegado un momento de la reunión recuperarlo fácilmente. Luego tendríamos acá en la parte derecha de compartir. Si hago clic es muy fácil compartir, es muy similar a los otros programas que habíamos hecho. Si quiero mediante correo electrónico, simplemente escribo el correo electrónico de la persona y ahora le puedo también enviar un mensaje, pero como dato adjunto estaría el documento en cuestión que estamos haciendo ahora. Le va a llegar a esa persona el documento. Y simplemente aprieto enviar y la persona va a abrir su correo electrónico y va a ver este documento. Muy bien, voy a cancelarlo. Otra forma de compartir sería obtener el vínculo. Entonces puedo copiar el vínculo o acá hacer algún tipo de restricciones, por ejemplo cambiar. Si cualquier persona tiene el vínculo, va a ser simplemente lector o puede comentar más o aparte del mismo puede ser editor. Si es editor va a tener la capacidad de modificar mi documento. Idealmente si soy el único que va a editar el documento, puedo a los demás solo dar la capacidad de lectura y digo listo. Y ahora puedo venir nuevamente y copiar el vínculo. Si vengo a una ventana de incógnito, veo que estoy ingresando y ni siquiera he necesitado iniciar sesión, pero tengo acceso al documento porque yo tenía el vínculo, pero es solo lectura, no estoy pudiendo modificar el documento porque el dueño
no lo ha hecho. Entonces no ha compartido esa prioridad. Puedo cambiar acá y a partir de ahora el que tenga puede ser editor. Está listo. Nuevamente vengo a una ventana de incógnito, ingreso el vínculo y ahora sí tengo todas las herramientas para modificar dicho documento. Voy a cerrarlo, tenemos que tener mucho cuidado con quién compartir. Voy a cambiar y voy a decir que solo sean lectores nada más los que tengan el vínculo para que no modifique mi documento. En la parte de abajo ya se encuentran los menús. Acá la mayoría de las opciones que vayamos a ver con las herramientas, acciones e incluso con las opciones de clic con el botón derecho, acá estas herramientas contextuales, todas ellas vamos a tener dentro de los menús las mismas características. Claro que en menús existen todavía muchas más herramientas de las que se visualizan acá. En este momento, si yo quisiese trabajar de manera mucho más limpia sin estos menús, porque no utilizamos muy seguido el menú, ya que todas las herramientas que necesitamos se encuentran presentes en este lugar, al igual que en las herramientas contextuales, como habíamos indicado haciendo clic con el botón derecho. Por lo tanto, con esta pequeña opción de acá, puedo esconder el menú. Y nuevamente, si quiero recuperar los menús, vengo a la parte derecha y otra vez desplazo el menú, pero cuando colapso me activa acá para buscar en el menú, pues lógicamente un buscador. Yo podría buscar acá alguna función que tenga precisamente la hoja de cálculo, o nuevamente colapso y desaparece ese buscador. Entonces, como vemos, lo hemos desplazado en este caso para visualizar mejor. Luego tendríamos mucho más abajo las herramientas que vayamos a necesitar en este lugar, las herramientas principales, mucho más abajo la barra de fórmulas. Luego tendríamos la hoja acá con sus respectivas columnas y filas. Entonces acá tendríamos, es muy similar a Excel. Si observamos, las columnas estarían organizadas en orden alfabético y cuando llega a la Z otra vez comienza con A. Entonces acá, por ejemplo, después de la Z podríamos seguir creando más elementos. Y la cuestión es de que horizontalmente no necesitamos tantas como esta, pero si lo requiero, hago clic con el botón derecho y digo insertar, en este caso columna. Y ahora vemos que continuamos y continúa con AA después de la Z. Luego AB, AC, AD y así sucesivamente. Y similarmente en la parte de acá tendríamos bastante cantidad de filas suficientes para trabajar. Acá 1000. Y puedo seguir agregando, hago clic con el botón derecho y digo insertar fila. Acá vamos a ver insertar hacia fila hacia arriba o hacia abajo. Acá tendríamos 1001 y así sucesivamente. Muy bien. Enseguida vamos a ver detalladamente todas las acciones que podríamos hacer con filas, columnas y celdas. Cada una de estas son unas celdas y podemos cambiarlo. Luego acá tendríamos la barra de fórmulas. Las puedo así colapsar o puedo ampliarlo para poner acá mis fórmulas. Y en la parte de ver, lógicamente en el menú ver tendríamos todo eso. Puedo ver líneas cuadriculadas, barra de fórmulas y todo ello. Muy bien. Entonces, como vemos es muy similar a Excel. En la parte de abajo tendríamos las hojas. Estamos en la hoja número 1. Puedo crear otra hoja, la hoja 2. Mucho más abajo tendríamos esto de explorar en la parte inferior derecha, lo cual podríamos buscar acá. Podríamos, en este caso, me dice que puedo crear una copia de seguridad por si acaso. Y muy bien. Me ha buscado un ejemplo donde yo pueda trabajar con datos, información y todo eso. En explorar generalmente se suele buscar hojas de cálculo o ejemplos muy similar a las plantillas. Por ejemplo, en el que me ha abierto, si vengo a explorar, tendría del documento en cuestión, vemos formatos, tablas dinámicas, análisis, todo lo que ha trabajado en la parte de explorar. Podríamos tranquilamente observarlo.
Entonces, si nosotros vamos a crear acá algún tipo de tablas, gráficas, todo eso, vamos a tener la oportunidad de verlo en Explorar. Aparte, lógicamente, en donde se encuentre. Luego tendríamos en la parte de derecha acá el panel lateral. Ese panel lateral sería que existen más o menos complementos u otros servicios de Google con los cuales podríamos trabajar de forma coordinada, con el calendario, Google Keeps y acá tareas y mucho más. Todo eso relacionado a la hoja de cálculo. Incluso podría seguir agregando muchos más complementos. No lo utilizamos muy seguido esto, generalmente lo hacemos un documento limpio y luego si queremos compartirlo lo hacemos. Si queremos agendarlo, lógicamente que tendría que ir al calendario como tal o ir a Keeps, por ejemplo, y desde ahí recién recuperar. Claro que de forma interrelacionada se puede trabajar con el mismo. Para ganar espacio voy a hacer con esta pequeña opción de ocultar panel lateral. Ahora tendría mucho más limpio mi espacio de trabajo. Vamos a ver ahora las hojas. Esta sería una hoja en la parte inferior. Me muestra precisamente que estaría aquí en la 1 y aquí la hoja 2. Cada una de estas es como prácticamente un libro o un cuaderno y tiene muchas hojas. Entonces acá lo interesante es que podríamos trabajar en diferentes proyectos dentro de un mismo libro. Entonces acá tendremos una hoja, por ejemplo, puedo poner hoja 1 y acá vemos hoja 2. Muy bien. Habíamos indicado que estas son las columnas, todas estas. Haciendo clic puedo seleccionar y si tuviese muchas más opciones hago clic y acá podría cortar esa columna y ponerlo a otro lugar. Vamos a poner datos simplemente para aquí, desde este lugar. Muy bien, voy a hacer una copia de esto hasta ahí, por ejemplo, hasta diciembre. Muy bien, y voy a copiar unos datos y ahora solo para ver precisamente aquí ya tendríamos los encabezados de la tabla y aquí los datos. Muy bien, entonces cada uno de estos es una columna y cada uno de estos es una fila. Por lo tanto, lo que puedo hacer es modificarlas, insertarlas, eliminarlas, agregar más. Si estuviese aquí en la B, por ejemplo, hago clic en esa pequeña opción, es lo mismo que hacer clic con el botón derecho sobre el encabezado de toda la columna. Cualquiera de los dos es totalmente válido. Si le digo cortar, voy a cortar todo febrero. Voy a ir a la parte derecha, acá tendríamos una barra de navegación, como observamos, en la parte inferior, esto es a nivel horizontal la barra, y en la parte derecha acá a nivel vertical para moverlo. Vengo hasta aquí, y entonces puedo pegarlo. Hago clic aquí, y digo pegar. Vemos que febrero lo hemos traído, y acá ya no se encuentra febrero. Voy a hacer una operación atrás. Lo mismo podríamos hacer de toda esa columna. No solamente podríamos cortarlo y llevarlo como lo hemos hecho ahora, sino copiar. Vengo a la parte derecha, acá por ejemplo, y en esta pequeña opción, o con clic con el botón derecho también hemos dicho, cualquiera de los dos es totalmente válido. Acá, y digo pegar. Acá tenemos febrero y similarmente acá me ha respetado el original. Entonces podríamos hacer eso. Luego podría insertar una columna y se va a mover todo el contenido hacia la izquierda. Entonces digo, en este caso insertar una a la izquierda. Si estaríamos acá en febrero, como vamos a insertar a la izquierda, entonces la nueva columna va a estar entre enero y febrero. Hago clic, insertar a la izquierda y ahora esta nueva columna está entre enero y febrero. Voy a hacer una operación atrás, lo mismo puedo hacer, solo que en este caso en lugar a la izquierda, a la derecha. Entonces estaría entre febrero y marzo. Acá está, entre febrero y marzo la nueva columna. Voy a hacer una operación atrás y así podría ser. También elimina toda la columna.
como hemos seleccionado la de marzo, vengo y digo eliminar columna. Ahora ya no se encuentra marzo. Voy a hacer una operación atrás. Luego podría ocultar la columna o borrarlo. Si lo borro, vemos que se ha borrado el contenido, pero me ha mantenido la columna. Así que no es lo mismo acá eliminar columna que borrar columna. Eliminar lo borra todo y se recorre automáticamente el contenido, y borrar solo el contenido y me mantiene la columna. Muy bien. Incluso podría cambiar el tamaño de la columna. Estas 100 puntos podría decirle exactamente a 200 puntos. Digo aceptar y vemos que ahora es lo doble. Voy a hacer una operación atrás. Todo lo que acabamos de hacer con las columnas, lo mismo podemos hacer con las filas. Me posiciono en tal, hago clic con el botón derecho y puedo insertar arriba, abajo, eliminar, borrar, cambiar el tamaño de la fila. Entonces, todo la de las filas es lo mismo, las mismas acciones que hemos hecho aquí. No olvidemos que si nos posicionamos entre columna y columna, puedo recorrerlo acá marzo. Si me posiciono entre D y la E, aquí hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y la D lo hago más grande y me respeta el tamaño de la otra columna. Lo mismo pasaría acá en las filas. Entre fila y fila me posiciono y lo suelto. Entonces lo he hecho mucho más grande. Al igual que lo he hecho directamente en filas y columnas, lo mismo puedo hacerlo. Por ejemplo, aquí hago clic con el botón derecho, puedo insertar, pero en este caso celda. Y el resto del contenido pues tiene que desplazarse hacia algún lado. Voy a hacer aquí doble clic entre columna y columna, se va adaptando, en este caso entre fila y fila, se va adaptando el ancho al contenido, en este caso el alto al contenido. Aquí se va a ir adaptando el ancho de la columna al elemento más largo que tengamos. Hago doble clic, el elemento más largo sería esto de caracteres, marzo. Lo mismo puedo hacer acá, doble clic entre columna y columna. Vemos cómo se va adaptando al ancho del contenido. Por ejemplo, febrero es el elemento con mayor extensión. Vemos que es mucho más ancho que el de marzo y abril. Así sucesivamente puedo ir exactamente haciendo, por ejemplo, septiembre, que tiene muchos caracteres, así que es mucho más ancho que estos. Y así se va adaptando el ancho de las columnas, al igual que el alto de las filas que hemos visto. Esto, por ejemplo, hago clic ahí y aquí y voy a decir eliminar columna. Muy bien. Entonces, como vemos, esto de enero también. Muy bien. En cuanto a las celdas, dijimos, por ejemplo, tendríamos hasta la fila 16, acá los datos. Y en septiembre, por ejemplo, lo voy a poner 85. Muy bien, en septiembre, este dato acá lo voy a poner un dato intermedio, lo voy a poner aquí 99. Muy bien, veamos muy bien. Me voy a posicionar en el 99, hago clic con el botón derecho y digo insertar celda y se va a desplazar hacia abajo el resto de los datos. Como vemos, he creado una nueva celda aquí, no he tenido que aumentar filas ni columnas precisamente a toda mi tabla, sino solo donde me encontraba. Y como lo había dicho que se extienda, que lo desplace el contenido hacia abajo, pues lo ha hecho. Entonces acá está sobresaliendo el último dato. Y el 99 me ha mantenido aquí. Con este 50 puedo hacer lo mismo, clic con el botón derecho y digo insertar celda. Y en lugar de desplazar hacia abajo, digo a la derecha. Vemos que me lo ha recorrido todos estos valores hasta la derecha, y el 50 también. Y al igual que puedo insertarlo, también puedo eliminarlo. Por ejemplo, este de 40, si lo suprimo, el contenido me lo va a eliminar con la tecla suprimir. Voy a hacer una operación atrás, lo mismo, acá por ejemplo en 50, hago clic con el botón derecho, puedo eliminar celda y puedo desplazar al contenido hacia la izquierda o hacia arriba. Lo voy a decir hacia la izquierda, hago clic
me ha desplazado acá. Es como me lo hubiera eliminado con la tecla suprimir y todos los demás datos me lo ha recorrido. Como vemos acá, pues no hay ningún dato aquí porque me lo ha recorrido a la derecha. Es como hubiera hecho esta operación. Veamos muy bien. Me posiciono donde dice 50, aprieto la tecla suprimir, todos estos demás elementos los marco, aprieto control X, que sería equivalente a cortar, como anteriormente hemos dicho. Me posiciono aquí, aprieto control V y es para pegar. Entonces, como vemos, en lugar de hacer todas esas acciones directamente, voy a hacer control Z, directamente he hecho clic con el botón derecho, eliminar celda y desplazar hacia la izquierda. Muy bien. O también hacia arriba puede ser, clic con el botón derecho, eliminar celda y desplazar hacia arriba. Vemos como el dato de abajo no está. Todos estos datos que estaban se han desplazado. Pues también era igual que eliminar, por ejemplo acá en el 50, lo suprimo con la tecla suprimir. Todos estos selecciono, aprieto control X, luego me posiciono en el vacío, aprieto control V y ahora he pegado todo eso. Y aquí estaría vacío. Entonces es la misma acción. Y en la parte de abajo dijimos que tendríamos acá hojas. Entonces yo puedo cada una de ellas manipularlas para poder visualizar mejor. Si quiero una tercera hoja, acá tendríamos agregar hoja. Vemos que ahora entre el lugar que me he posicionado se recorre uno a la derecha y me lo crea. Si hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón, puedo arrastrarlo izquierda o derecha. Entonces lo he traído acá. No solamente eso, entonces también puedo acá todas las hojas de cálculo verlas. Vemos que son 3, hago clic, aquí estarían las 3. Si hago clic en la 2, iría a la hoja 2. Acá voy a poner hoja 3. Y lo voy a hacer sumamente más grande y con negrilla. Muy bien. Entonces esta es la 2, esta es la 1 y esta es la 3. Por lo tanto puedo seguir acá o veo todas ellas. Si agrego una nueva tendría hoja 4 y acá estaría ahora la hoja 4. Puedo ir a la 3 o también hago clic aquí directamente en la hoja 4, tendría acá. Y voy a poner hoja 4. También lo voy a hacer más grande y simplemente lo voy a cambiar color. Muy bien. Esta es la 3, esta es la 4. Si hago doble clic, por ejemplo, en una de estas, en este caso la 1, lo cambio el nombre y puedo decir primero. Lo mismo puedo hacer doble clic acá en esto, donde dice hoja 2 y puedo poner segundo o cualquier nombre. En mi caso voy a poner tercero y por último cuarto. O hago clic con el botón derecho también y diría cambiar nombre. Cualquiera de los dos es totalmente válido. Y pongo cuarto. Como vemos, estoy personalizando el nombre. Si hago clic en esta pequeña opción, este triángulo aquí, como vemos, he accedido a la hoja y también vuelvo a hacer clic. He podido ingresar a las opciones que me da. Es como hacer clic con el botón derecho, da lo mismo. Puedo eliminar toda la hoja, por ejemplo la cuarta, hago clic con el botón derecho y digo eliminar. Doy confirmación y ya está. Luego en el 3 estamos, clic con el botón derecho, puedo duplicar. Como vemos acá, tendríamos el 3 y esta es la dúplica del 3. Voy a cambiar de color, vemos ahí, este es el 3 y esta es la dúplica del 3. Hago clic con el botón derecho, puedo copiar en una nueva hoja todos los datos que tendría. Entonces, por ejemplo acá, todos estos, los acá encabezados, voy a poner con negrilla. Muy bien. Vengo acá y digo copiar en nueva hoja de cálculo. Entonces, todo eso ya está en una nueva hoja de cálculo. Puedo abrirla y acá estaría. Vemos que todo esto que habíamos hecho ya estaría. No es el mismo acá. Voy a poner aceptar. Se llama segundo documento. El que acabamos de copiar no tiene nombre en la parte superior. Lo voy a cerrar. Luego podría hacer también aquí, no solamente copiar en una nueva, sino en otra ya existente. Cambiar el nombre hemos visto, cambiar el color a forma de etiqueta para saber cuál es a través de un código de colores. Por ejemplo, la primera voy a poner este rojo fuerte,
El segundo, cambiar color, voy a poner un rojo más tenue. Acá lo mismo hago, cambiar color, lo puedo poner uno más suave. Y el último podría ponerlo acá un negro o un verde. Entonces vemos que cada uno tiene un color diferente. Esto, por ejemplo, puedo ponerlo un color azul. El segundo lo voy a poner un color diferente. Acá un celeste puede ser este color. Muy bien, como vemos, cada uno hemos puesto una especie de etiqueta de color simplemente para guiarnos, no es obligatorio. Puedo ocultar aquí las hojas, esta hoja específicamente, y puedo mover a la izquierda, se da cuenta, pero hemos dicho que es mucho mejor si hago clic y arrastro. Yo lo puedo mover donde yo quiera, cada uno de estos. No olvidemos que si oculto esto, por ejemplo, copia de tercero, hago clic aquí y digo ocultar hoja. Ahora no se encuentra en este lugar. Tendríamos primero, segundo y tercero. Quiero esa copia. ¿Y cómo puedo activarlo? Aquí en el menú ver y digo que me muestre hojas de cálculo ocultas. Y acá tendríamos la tercera. Hago clic y ya tendríamos nuevamente nuestra hoja visible. Vamos a ver ahora las herramientas. En la parte de acá tendríamos las herramientas fundamentales. Si quiero colapsarlo, dijimos que con esta pequeña opción, acá podríamos tener ahora más espacio. Las herramientas que aún continuaban, pues se han venido acá. Vamos a ver todas las esenciales. En la parte de acá tendríamos para deshacer y rehacer. Ya sabemos que cualquier acción que vayamos a realizar, por ejemplo, lo último que acabo de hacer es escribir martes. Según operación atrás, pues no estaba la palabra. Según operación adelante, nuevamente recupero dicha palabra. Así que sin querer, si lo elimino todo, puedo seleccionar todo lo que hemos hecho acá con esta pequeña opción haciendo clic y aprieto la tecla suprimir. Luego puedo recuperarlo. Muy bien. Luego para imprimir estaría la opción continua. Hago clic y aquí tendríamos listo para imprimir. Solo tengo que configurar nada más y apretar siguiente. Voy a cancelar. Luego copiar formatos. Si alguno de estos le doy algún formato en particular, por ejemplo, lo voy a poner acá, enero. Muy bien. Esto de lunes le doy algún formato que vaya a necesitar, por ejemplo, de ese color, negrilla y cursiva. Y si quiero que estos tengan las mismas características sin necesidad de repetir todo, solo copio este formato, vengo aquí, selecciono todo esto y automáticamente me ha pegado el formato que tenía el objeto seleccionado. Voy a hacer una operación atrás. Muy bien. Luego tendríamos aquí ya esto para hacer el zoom. Por ejemplo, puedo acercarme mucho más a mi hoja, a un 200%, o puedo alejarme hasta un 50%. Idealmente sería bueno verlo a un 100% para ir más o menos tanteando cuánto de espacio voy a necesitar para la impresión o para poder guardarlo y que los datos no se salgan si no es necesario a los costados. Muy bien. Y aparte del mismo tendríamos acá el formato de moneda. Si pongo aquí algunos datos, por ejemplo 50, vamos a poner datos al azar de 2 cifras. Muy bien. Y estos yo quiero especificar que son equivalente o valores de monedas, entonces acá puedo hacerlo. Simplemente hago un clic y lo hemos convertido en moneda. Así sería la nomenclatura, la cual estaría más o menos estandarizada. Luego, otra de las cosas que podría hacer sería disminuir decimales. Por ejemplo, si escribo acá un valor, o puede ser, voy a escribir 55, veamos muy bien. Y entonces, o todos los objetos que vaya a seleccionar. Aquí estos dos selecciono. Y lo que puedo hacer acá sería disminuir decimales, si tuviésemos decimales, o aumentar decimales. Por ejemplo, si aumento decimales, vemos cómo me he puesto un punto y decimales.
y con este otro quitarlo. Si yo tuviese acá en la barra de fórmulas podemos poner y vamos a poner varios números. Entonces en este momento el valor real estaría en la barra de fórmulas. Acá me ha quitado los decimales. Si le digo que me vaya mostrando o voy aumentando, vemos que el primer número me ha redondeado del 6 al 7. Luego el siguiente y así sucesivamente vamos viendo hasta llegar al número con cantidad de decimales correcto. Y si sigo aumentando, solo me va a aumentar ceros nada más. Después del 74, como vemos acá. Entonces la cantidad de decimales yo lo voy a decidir desde este lugar. Luego tendría más formatos para cada uno de los valores que vayamos a agregar. Acá por ejemplo ya de entrada teníamos para moneda estos valores. Acá podríamos seleccionar y decir que sean otros. Por ejemplo, puedo acercarme y decir que sea automático como estamos utilizando ahora, que sea simplemente un texto sin formato, que sea un número o un porcentaje, una nomenclatura científica para contabilidad, finanzas, monedas. O sea, tendríamos acá un montón de cosas. Por ejemplo, si aquí el 76 vemos que es 76, voy a poner 25. Entonces, este 25 le voy a decir que sea una fecha. Puedo venir a este lugar y acá tendríamos fecha. Entonces hago clic, sería el de 25 equivaldría al 24 de enero de este número. Entonces tendremos que tener cuidado de realmente elegir el formato adecuado. Por ejemplo, hora, si lo pongo aquí a 11 y elijo el formato de hora, vemos cómo me ha puesto directamente 12. Entonces, contabilizando el 0. Tenemos que tener cuidado, como habíamos indicado, de qué manera queremos poner los datos. Aquí tendríamos. Todavía existen más formatos de monedas, de fecha y hora, de número personalizado. Vamos a ver ahora los formatos para el texto. En cuanto al formato para el texto, se refiere a la forma en la cual se va a visualizar. Podríamos ampliar un poquito más. Acá, por ejemplo, estos dos voy a eliminar. Clic con el botón derecho, eliminar columna A y B. Muy bien, entonces tendríamos aquí, como vemos, el texto, todo lo que vaya a seleccionar, por ejemplo, de enero a octubre, y aquí en la parte de arriba me dice el tipo de letra o fuente que podríamos ponerle al elemento seleccionado. Vengo y puedo elegir todos estos tipos de letras, como observamos acá. Hago clic y me lo ha cambiado. Entonces todo aquello que vayamos a elegir me lo va a poner de esa forma. Si vengo otra vez, la predeterminada sería Arial, que sería la más legible. Otra de las cosas que podemos hacer sería cambiar el tamaño. Por ejemplo, acá tendríamos del 6 al 36 o podemos poner un valor personalizado, como por ejemplo 55. Entonces, dijimos haciendo doble clic entre columna y columna, se amplía. Entonces, como vemos, todos ellos estarían con ese tamaño. Voy a hacer una operación atrás. Luego, acá también podría cambiarlo, que no se vea tan grande. Muy bien. Luego tendríamos para, si selecciono todo esto, ponerlo en negrilla o en cursiva, también en tachado, y cambiar el color del texto con toda esta variedad e incluso personalizar. Puedo poner, ya tendríamos el color de nuestro texto. Vamos a ver ahora el formato de las celdas. Esto voy a hacer para que desaparezca el menú y podamos ver muchas más opciones. Ahora, a partir de acá tendríamos todas estas opciones. Veamos que si elijo uno o cualquier de estos, lo que puedo hacer en primera instancia sería cambiar el color de relleno o todo lo que vaya a elegir. Por ejemplo, desde acá, e incluso voy a eliminar esto, eliminar fila, esto también para ganar espacio. Muy bien, si elijo de enero a octubre y vengo acá, digo que el color de relleno quiero que sea este. Vemos que ahora ya tendríamos nuestro color de las celdas. Lógicamente que el color del texto puedo cambiarlo. Elijo
y puedo decir blanco para que exista contraste. Vemos cómo ha quedado. Lo mismo en cada uno de ellos. Por ejemplo, acá voy a poner verano. Muy bien. Entonces, si yo quiero alrededor tener una especie de recuadro, puedo venir acá y agrego un borde. Hago clic y me dice que hay diferentes tipos para poner en las diferentes áreas. Por ejemplo, si pongo acá en exteriores, hago clic, ya tendría alrededor de verano, como vemos, su borde. Hago clic otra vez y puedo elegir el color del borde y lo voy a decir que sea rojo para que se note. Acá otra vez vamos a elegir, ya estaría rojo y ahora elijo recién exterior. Muy bien. Y no solamente eso, podría volver a elegir aquí el grosor y el tipo de línea alrededor de mi celda. Voy a elegir este grosor y ahora nuevamente aprieto el de exteriores. Ahora vemos que es mucho más grueso y color rojo el borde de mi celda. Si nuevamente quiero quitarlo, pues puedo venir a la misma área acá de bordes, hago clic y digo sin bordes. Y ahora vemos cómo me lo ha quitado. Y sería mucho más notorio todavía si lo hacemos acá. Por ejemplo, vamos a poner unas 4 o unas 6 palabras acá. Voy a decir invierno, acá verano, otoño, primavera. Aquí voy a decir estación, aquí anual. Muy bien. Si selecciono estos dos, veamos que cuando digo que aquí o selecciono 4, por ejemplo, voy a copiar estos de aquí. Voy a poner otras palabras más. Voy a decir computadora, aquí monitor. Muy bien. Entonces veamos, voy a elegir estos 4 del centro y vengo a este lugar y veamos que solamente los bordes interiores se van a colocar. Hago clic y ahora vemos que solo adentro estarían los bordes. Si digo solamente las horizontales, en este caso central, la horizontal central estaría. Puedo poner también vertical, la central vertical. Puedo poner a la izquierda, solo a la izquierda de todo lo seleccionado, o arriba, a la derecha y abajo. Sería al centro. Y acá vemos que sería en los interiores, ahora estaría completado todo. Si selecciono todo, pues de uno solo puedo decir con esto, con el primero, todos los bordes, como estamos observando. Cuando vamos a poner un título, podemos hacerlo. Por ejemplo, podemos poner datos mostrados para todos. Muy bien. Automáticamente lo ha tratado de unir de forma visual, pero si observamos en la primera casilla, acá el 1E, tendríamos aquí lo que sería el texto. En el segundo no hay. Visualmente parece que ocupa este espacio, pero no existe. Si yo quiero que estos 3 espacios, el E1, F1 y G1, sea a modo de título, puedo realizarlo, incluso tomando en cuenta el D1. Todos estos selecciono y van a ser encabezado de este cuadro. Entonces, una vez seleccionado, acá tendríamos la opción de combinar celdas. Todas ellas es una sola celda ahora. Y vemos cómo me muestra el contenido adecuadamente. Claro que de forma independiente, acá puedo combinarlo a todas, como hemos hecho ahora, o solamente horizontal o solo vertical, o separar. Ahora que lo hemos unido, también podemos separar. Y horizontalmente, como dijimos acá, aunque de forma visual parece uno solo, no lo es. Vemos que el E1 está vacío, el F1 está vacío. El que tiene datos es el D1. Muy bien.
Entonces horizontalmente, si yo selecciono así, vengo aquí de forma horizontal y vemos que me ha combinado como hace instante. Y si lo quiero hacer de forma vertical, por ejemplo enero y febrero lo voy a combinar, pero va a desaparecer uno de ellos, probablemente febrero. Vengo acá y digo verticalmente y me está advirtiendo que se va a eliminar uno de ellos. Digo aceptar, vemos que febrero se ha eliminado y me ha dejado enero. Entonces también se puede hacer. Claro que nuevamente puedo separar celdas, pero el dato ya no se encuentra aquí en febrero. Lo voy a poner. Vamos a ver ahora párrafo en cuanto a las opciones que tendríamos acá. Entonces lo primero que tendría sería la alineación horizontal en cualquiera de ellos, por ejemplo julio. Si lo hago mucho más amplio, vemos que está a la izquierda y lógicamente por defecto está a la izquierda, puedo ponerla al centro o a la derecha. Similarmente lo que podría hacer acá sería la alineación vertical. Si lo hago, vemos que estaría en la parte ahora inferior. Entonces yo lo puedo poner en la parte central o en la parte superior. Y si yo combinase al centro y aquí también al centro, exactamente me pondría en tal lugar. Una opción interesante es que el texto automáticamente ya viene con acá activada la opción de desbordamiento, el cual implica que el texto precisamente me lo regule de manera horizontal, como estamos viendo acá, septiembre. Si lo abro recién me muestra lo demás, pero el texto no se ha cortado, sigue como observamos acá, septiembre no me lo ha recorrido hacia abajo. Entonces yo podría hacer y decir que sí se venga abajo. Entonces con esta segunda opción, acá estaría abajo. Septiembre no está escondiéndose debajo de acá, de octubre, cortándome la palabra, sino me está mostrando completa la palabra. O en caso también podría cortarlo. Ahora sí me está cortando, sí me está escondiendo. Generalmente viene por defecto esto de desbordamiento, como estamos observando aquí. En algún momento vamos a necesitar este tipo de orientación más o menos y rotación del texto. Generalmente viene acá con ninguna, que sería la horizontal. Si vengo una inclinación hacia arriba, acá ahora observamos, podría aumentar un poquito más el tamaño acá. Entonces estaría de esa forma, o caso contrario, de bajada acá. O puedo hacerlo en lugar de horizontal, vertical totalmente, o hacia vertical hacia abajo, o como estaríamos viendo acá una especie de rotación 90 grados negativo y aquí unos más o menos 90 grados positivo, o incluso en este lugar podría ser exactamente el valor que quiero como 60 grados. Muy bien, entonces tendríamos todas esas opciones aquí. Generalmente estaría de esa forma. No olvidemos que muchas veces vamos a tener que compartir ese espacio, por eso es muy interesante tener que hacerlo, aunque utilizamos más frecuentemente esto. O si habría un titular a la izquierda, por ejemplo, puedo insertar acá una nueva, en este caso columna a la izquierda, y todos estos serían los valores. Entonces valores, hago enter, tendría que combinarlos hasta donde se encuentran acá. Esto voy a hacer un poquito más pequeño y esto lo voy a dejar como estaba. Muy bien, estos valores, todos estos podemos combinar como anteriormente habíamos indicado, y ahora el texto, en lugar de estar horizontal, con esto podría tratar de que sea así, valores, y lo puedo centralizar tanto horizontal como vertical. Ya tendríamos acá valores. Entonces para eso sirve principalmente estas opciones. Vamos a ver un par de herramientas que probablemente en algún momento lo vayamos a necesitar. Acá estaría insertar vínculo. Cuando coloco cualquier texto, por ejemplo, acá puede ser revisar PDF. Entonces puedo convertirlo en un link haciendo clic en la opción. No solamente me puede llevar a un área específica del documento, por ejemplo seleccionar el rango de celda y todo ello,
sino puede llevarme a un gráfico, a comparación de documentos, una presentación sin título de los que yo tengo. Si en caso de ser una página web, también puedo hacerlo. Entonces va a ser muy fácil, solo necesito la URL. Por ejemplo, si será mi página web, acá las hojas de estilo de cálculo, por ejemplo, tendría todos estos. En la parte de abajo vemos que sería copia de tercero, primero, segundo, tercero. Acá estarían los mismos, copia de tercero. Haciendo clic aquí, directamente me puede llevar a una de estas pestañas, de estas hojas. Vemos que es muy versátil, o puedo seleccionar un rango al cual cuando hagan clic lleve a ese rango. O acá, por ejemplo, a una página web, por ejemplo, de Wikipedia. Podría poner en este lugar Photoshop o PDF, y acá me dice de Acrobat para descargar. Hay muchas páginas. Yo tengo un documento PDF y aquí me está apareciendo de mi Google Drive. Entonces todos los que tengo en PDF, acá está. Por ejemplo, hago clic esto y ahora digo aplicar. Entonces cada que haga clic me va a llevar al documento en cuestión, como estamos observando. Así que es una forma práctica de hacer una especie de índice para todas las pestañas de abajo o hojas. O también podría llevarme a un documento, a una página web, a todo, a través de esta opción. Si yo quisiese, por ejemplo, acá, con la tecla suprimir, elimino y puedo poner, por ejemplo, https dos barras inclinada y mi página web. Entonces digo aplicar. Ahora vemos que efectivamente me va a llevar haciendo clic a mi página web. Muy bien. Entonces es fácil de hacerlo. Otra de las cosas sería que puedo agregar comentarios. Por ejemplo, acá esto es bastante grande. Al lado de insertar vínculo estaría insertar comentario. Hago clic. Y ahora, como estoy con mi cuenta de Johnny Gallardo, entonces lo pongo algún comentario y digo poner este título igual que los demás. Muy bien, y digo comentar. Ya tendría acá un comentario. Vemos con una pequeña opción en la parte superior derecha de dicho recuadro, de dicha celda. Entonces, cuando pasen por ahí, va a aparecer el comentario. Si quiero eliminar el comentario, digo borrar, o puedo editarlo también. Y voy a decir borrar. Elimino. Ahora ya no estaría con esa marca de comentario. Vamos a ver ahora gráficos. Acá tendríamos en la parte superior derecha, acá la de insertar gráficos. Tendríamos que seleccionar nuestros datos. Vamos a buscar. Vamos a trabajar con estos datos que he copiado. Y ahora lo que vamos a hacer sería generar una tabla. Vamos a tratar de hacer un poquito más de espacio para que cada columna se adapte a la cantidad de caracteres del máximo valor en dicha columna. Muy bien. Entonces puedo seleccionar todos estos de esta forma. El producto sería esto, y lo que se ha gastado el producto 1 el lunes, el martes, el miércoles y así sucesivamente hasta el domingo. De todo esto quiero una tabla para saber cuál producto es en el que más he gastado en la semana o qué día se ha gastado más. Entonces selecciono todo, vengo acá a insertar gráfico. No olvidemos que también estaría en insertar gráfico. Cualquiera de los dos es válido. Hago clic, inmediatamente me genera una gráfica muy relacionado a lo que voy a querer. O sea, existen muchas gráficas, pero me ha elegido de forma predeterminada una de ellas. Y acá, de hecho, ya estaría, como vemos, bastante bien, más o menos organizado. Y del producto 1, por ejemplo, con colores me está indicando el lunes, martes, miércoles y así. Y podría variarlo. Lógicamente que si no quiero un gráfico de columnas, en el tipo de gráfico, puedo hacer clic y elegir otros. Tendríamos un montón del mismo. Cada uno, lógicamente, se va a adaptar a nuestras necesidades, así que yo por el momento voy a elegir solo esto. Podría elegir otros más. Elijo, ya tendríamos
y me dice que va a estar o no apilado, ninguno, lo puedo poner estándar, que se vea mucho mejor también, pero voy a hacer el de ninguno, el de siempre, como utilizamos muy similarmente en Excel. Voy a colapsar el menú para que no se vea, tenga más espacio. Entonces me dice el eje, y en este caso X es el producto, aquí el producto, y la serie sería esto de lunes a domingo. Puedo cambiar filas por columnas y viceversa. Entonces, en lugar de que estén acá producto 1 hasta el 5, pues acá se puede venir y estos venirse aquí. Entonces, yo elijo, por ejemplo, de lunes a domingo. Vemos que el día que más se ha gastado sería el miércoles, especialmente en este producto, el producto número 5. Entonces, puedo ponerlo también de esa forma. Va a depender de lo que yo quiera. Y no tiene por qué todos los valores estar presentes. Acá del producto, por ejemplo, el 5, puedo venir, quitar o quitar todas las series o agregar etiquetas a dicho grupo. Entonces, en este caso, el producto 5. Muy bien, lo voy a dejar como está, por los nombres lo ha retomado de lo demás. Muy bien, acá como vemos me dice producto, ha entendido que en este caso el producto sería estos de la semana. Aquí en lugar de poner días, lo ha entendido mal. Entonces, ¿qué cosas podemos cambiar? Podríamos cambiar el título, esto. Hago clic en el mismo, inmediatamente en la parte de personalizar tendríamos para todas las opciones esto. En configuración hemos dicho qué valores se van a ir agregando y cómo se va a ir distribuyendo. Entonces, eso sería acá en configuración. Podemos acá, hay muchas más opciones, por ejemplo, usar la columna A como encabezado, estaría, vemos así, o solamente el color, lo voy a dejar como está para que esté más claro, y usar la fila 2 como etiquetas, entonces también podría ponerlo. Muy bien, entonces en una pestaña está configuración, que hemos dicho el tipo de gráfico, de la forma en la cual va a estar apilada, los resultados, los rangos de datos, toda la tabla hemos seleccionado y aquí estaría toda la tabla. Por ejemplo, si le quiero quitar el domingo, entonces hago clic en esa pequeña opción y nuevamente cambio el rango. Entonces estaba hasta el H, en este caso el H7, del H2 al H7. Entonces acá estaría, puedo cambiarlo y le digo que en lugar del H, el G, la columna G, y digo aceptar y vemos que ya no está lo que sería domingo, solo hasta el sábado. Entonces puedo de esa forma seguir agregando muchos más elementos o quitándolos. En la segunda pestaña, esta sería configuración. En la segunda es personalización de lo que ya tenemos. Lo podría un poquito mover aquí para que se vea mejor. Hasta ahí aproximadamente. Muy bien, lo que nos interesa sería este gráfico. Y si es necesario lo podemos poner adelante y no hay problema. Con el scroll horizontal lo movemos, ya tendríamos acá. Por ejemplo, lo primero sería el estilo gráfico. El color del fondo está blanco, lo puedo cambiar a un color más o menos como este. El color del fondo. El tipo de letra, acá tendríamos, estamos utilizando por defecto Arial, podría cambiar a otro, como este, por ejemplo, Roboto, que sería de Android, sería también bastante legible. Muy bien, podríamos cambiar cualquier tipo de letra. El color del borde del gráfico, todo alrededor, podemos poner color, en este caso quiero que resalte para que sepamos qué es eso. Y ahora tendríamos azul. Si hago clic afuera, vemos cómo el borde estaría azul. Selecciono y si ha desaparecido en la parte derecha, puedo hacer clic en estos tres puntos y editar gráfico. Quedaría lo mismo que hacer doble clic en el gráfico. Entonces los estilos del gráfico estaría acá, el borde. Puedo personalizar, agregar otros colores. Puedo restablecer el diseño como al principio. Podría maximizar todo el espacio disponible, como vemos. Producto se ha venido aquí, el título acá, ha tratado de optimizar todo el espacio. Acá en 3D vemos cómo se ve muchísimo mejor.
y el modo de comparación también. Lo voy a dejar como está, es los estilos gráficos. Me voy a quedar con el 3D. El título del gráfico es este, que lo has retomado a la fuerza. Y entonces si yo vengo en la parte de texto, lo elimino y lo pongo. Y digo gastos o gasto semanal. Muy bien, lo voy a poner en singular, gasto semanal. Muy bien, acá estaría gasto semanal. Y luego le puedo dejar el mismo tipo de letra. Lo puedo poner acá el tamaño de fuente un poquito más grande o más pequeño acá. Muy bien. Y lo puedo decir que quiero con negrilla en este lugar, sin cursiva y que esté al centro. Muy bien. Y el color del texto del título ha retomado lo anterior. Puedo decir que sea un color diferente. Muy bien. Vamos a poner ese color. Luego del título tendríamos la serie acá. Entonces, aplicar a toda la serie. El formato que se le va a dar aquí en la parte de abajo, voy a recorrer un poquito más. E incluso voy a maximizar el espacio del navegador web. Muy bien, entonces, estando acá en serie, todos los cambios que voy a hacer aquí va a aplicarse a toda la serie, o sea, todos los elementos. Por ejemplo, el color de la línea, acá vemos que es automático. Para que se note voy a poner un color, aquí este azul. Ahora vemos como a todo el gráfico, a toda la serie de acá, estos tendrían este color. La opacidad 100%, la línea continua, o puede ser con puntos. El grosor lo voy a poner al máximo. Lo voy a poner línea continua. Vemos cómo estaría ahora. Simplemente es para demostrar. Lo voy a quitar, voy a decir automático. Ahora acá el mismo y acá automático. Por lo tanto, nuevamente tendríamos estos valores del eje. Vemos que el máximo es 125. Entonces está a la izquierda. Puedo ponerlo a la derecha, en este lugar. Y dar formato al dato también. Podría dar a los datos, dar formato. Entonces mucho más abajo tendríamos. Hay aquí barras de errores, etiquetas en los datos y líneas de tendencia. Acá cómo va subiendo y todo eso. Lo vamos a dejar limpio y podríamos dar formato, hemos dicho, a los datos. Acá seleccionamos el dato, por ejemplo lunes, digo aceptar y el lunes va a ser este color. Muy bien, vemos cómo de lunes el primer valor sería este color. Eso sería para el producto 1 del día lunes. Así que individualmente he podido cambiar el valor. Y no solamente de eso, puedo seguir agregando del valor 2, valor 3 y así sucesivamente de cada uno de estos. Prácticamente de todos los datos aquí tendríamos. Lo voy a borrar, lo voy a dejar como está. El color es bastante armónico, está muy bien. Y luego del mismo acá tendríamos la leyenda. Entonces la leyenda estaría acá en la parte superior. Está en la posición automática, puedo decir que ninguno, vemos que ya no está la leyenda, puede estar abajo, a la izquierda, donde mejor nos parezca. Y de hecho lo voy a dejar a la izquierda, el tipo de letra para esta leyenda, aquí estaría el tamaño, si lo voy a poner con negrilla o cursiva, y el color de ese texto, y lo voy a dejar también. Lo voy a poner incluso un negro más fuerte o otro color. Siempre tiene que haber contraste, no nos olvidemos. Lo voy a dejar negro. Muy bien, eso sería de la leyenda. En cuanto al eje horizontal, acá al horizontal, es el tipo de letra que estaría ahí, el tamaño, igualmente negrilla o cursiva, el color del texto, invertir el orden de los ejes. Entonces hago clic. Acá estaría de sábado a lunes. Aquí estaría lunes, martes. Hemos invertido ese eje horizontal. Muy bien. Y la inclinación de las etiquetas también lo vamos a dejar. Y no solamente del eje horizontal, sino también del vertical. El tipo de letra, hemos dicho, el color, el tamaño. E incluso podemos mostrar esa línea eje acá.
Muy bien. Luego en eje horizontal, este estaba acá, automático la inclinación. Hemos dicho la leyenda. Muy bien, esto automáticamente me lo ha traído a la derecha porque lo hemos puesto esto a la izquierda. Pero este orden se está manteniendo. Luego tendríamos el eje vertical derecho, las mismas características. Acá, este de aquí. Muy bien. Y luego la línea cuadriculada. Entonces, estas líneas que estamos observando sería para centrarnos mejor en la visualización de los datos. Por lo tanto, podríamos verlo acá. Me dice el eje vertical derecho, eje horizontal. Muy bien. Lo voy a dejar como está. La distancia, el recuento, acá cantidad de elementos secundarios. Aquí, o lo puedo quitar. Como vemos, a veces nos cuesta un poquito orientarnos, por eso sería mucho mejor mantenerlo. Entonces nuevamente le voy a activar acá. E incluso las secundarias también, vemos que está con otro color. Aquí están los colores tanto de las líneas horizontales más importantes y de las secundarias. Lo voy a desactivar las secundarias. No olvidemos que podemos cambiar esto por otro color. Lo vamos a dejar uno tenue. Luego las marcas principales, ahí, y marcas secundarias. Esas marcas pequeñas, esas rayitas que tendríamos acá. Prácticamente toda la gráfica es completamente editable. No olvidemos que cada una de estas gráficas, o sea, va a ir en base a nuestras necesidades. Por ejemplo, si quiero sacar un total de lo que he gastado, acá veamos, durante toda la semana para el producto 1, entonces lo hago de esta forma, selecciono y acá tendríamos más opciones como sumatoria. Acá estaría, voy a apretar enter y todos estos también. Muy bien, lo voy a hacer doble clic y se ha reproducido todo lo que sería. Más adelante vamos a ver un poco de automatismos. Todo lo que hemos puesto aquí, la función, automáticamente me lo ha agregado abajo. Entonces este sería el total. En el producto 1 toda la semana he gastado 98, acá 174 en el producto 2 y así sucesivamente. Entonces si yo quiero saber en qué producto he gastado más y todo eso, pues veamos que puedo seleccionar así y luego con la tecla control también sin soltar y otra vez selecciono y ahora vengo a la parte que habíamos puesto de insertar gráfico y ahora está seleccionando esto, pero yo quiero otro. Entonces vengo aquí, en lugar de esto que me ha puesto predeterminado, voy a buscar este circular. Entonces acá nuevamente podríamos configurar todo, vemos ahí, y me dice que en el producto 1 el 7.8% de todo lo que he gastado en la semana, pues ocupa el producto 1 y así sucesivamente. Ya sabemos cómo configurarlo desde este lugar, o puedo eliminar este gráfico o descargarlo en estos formatos. Puedo publicar el gráfico para que todos lo vean online. Esto no es muy recomendable. Puedo copiar y luego pegarle a un documento. Puedo mover a una hoja propia o poner como texto alternativo. Entonces lo voy a dejar esto, texto alternativo, no olvidemos que es una especie de descripción que tendría la imagen, en este caso el gráfico. Y aquí estaría la descripción. Muy bien. Eso es más para funcionalidades de página web. Entonces podría este mismo aprovecharlo. No olvidemos que haciendo clic aquí, digo editar, puedo venir a la personalización, acá a lo que sería el título del gráfico y aquí sería total gastado según producto. Muy bien, y estaría acá. Y así sucesivamente puedo darle un formato los colores, modificarlo y las opciones que me van a dar aquí al momento de editar los gráficos, especialmente en la personalización, serían acá otros. La mayoría son muy similares, por ejemplo
Aquí esto de estilo de gráfico es lo mismo que el anterior, pero aquí el gráfico circular ya me van a dar otras cosas para cambiar, al igual que aquí la porción de gráfico circular del producto 1, el color que está utilizando. Vemos que cada uno de los gráficos van a tener en personalización sus propias opciones, pero muchas de ellas comparten con la que habíamos visto en este momento. Vamos a ver los filtros. Algo bastante interesante cuando tenemos muchos datos sería utilizar filtros. Aquí estaría la parte de filtros. Pero no tiene mucho sentido una tabla donde todos los datos son visibles y fácilmente podemos observar. Por ejemplo, del producto 3, el día sábado, vemos que directamente lo encuentro, es muy fácil. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese acá una cantidad de datos, acá muchísimos datos? Entonces es un poco difícil ir y ubicar por fechas o cosas así. Entonces lo que puedo hacer sería crear un filtro y solo ver lo que me interesa nada más. Con control A, posicionándome en cualquiera de estos, selecciono toda la tabla. Entonces hasta abajo se ha seleccionado. A partir del mismo, acá en vista, entonces para crear nueva vista de filtro hago clic. Inmediatamente me ha agregado ya. Y me aparece, esto es bastante interesante, por ejemplo, si quiero de un proveedor en particular, aquí tendríamos todos los proveedores de los productos que nos han traído para un salón de belleza y me está mostrando de todos aquí como observamos, prácticamente sería como al principio. Entonces, con la diferencia, si solamente quiero ver nada más que de L'Oreal o de Vela, entonces estos los destiqueo así y digo aceptar. Ahora solo de Vela me está mostrando todos los resultados horizontales. Entonces de Vela, maquillaje, el champú, cuánto ha costado y cuánto ha sido el descuento. Si nuevamente quiero recuperar, accedo acá y nuevamente puedo decir borrarlo acá o seleccionar todo a la vez. Selecciono todo a la vez, digo aceptar, nuevamente me muestra todos los resultados. Igualmente acá en categoría, por ejemplo de L'Oreal, Vela y Sue, todos ellos me han traído productos, pero esos productos aquí estarían por categorías. Entonces hago clic en esta pequeña opción y digo todos los productos relacionados a spa, lo demás no lo quiero ver y digo aceptar y vemos todo eso. Y no solamente de spa, sino le digo también de, en este caso, Silkei, todo relacionado y digo aceptar. Vemos que de Silkei, los relacionados a los productos en la categoría de spa me ha traído y acá también puedo decir de todos los productos con los cuales contamos, quiero solamente la crema o base de maquillaje, digo aceptar. Y así sucesivamente vemos que estamos en este caso mostrando datos, solo lo que nos interesa nada más. Es la manera más fácil y rápido de poder encontrar los datos. Realmente, si tengo una gran cantidad de datos, con esto tengo muchísima ventaja al respecto. Voy a venir más adelante, vamos a ver las tablas dinámicas. Voy a seleccionar todo con lo cual cuento, digo aceptar. Acá similarmente selecciono todos las categorías, acá también selecciono todos los productos. Ya tendríamos nuevamente como al principio una gran cantidad de datos. E incluso por fechas estarían organizados acá también, podría ver por fechas. Muy bien. Ahora, si ya no lo quiero, incluso aquí podría editar, cambiar el nombre de esa parte del filtro, actualizar el rango, duplicarlo, eliminarlo. O puedo acá cerrarlo. Si vengo a este lugar, acá lo cierro y luego quiero volver a ver lo que había hecho antes, ese filtro. Normalmente venimos acá a la parte de vista de filtro, hago clic y acá tendríamos el filtro 1. Si luego hago otro filtro diferente, pues también vamos a tener acá acumulado. Por ejemplo, en el caso del filtro 1, vamos a hacer cuenta que solamente quiero de productos de Alphapar. Ahí, L'Oreal, todo lo demás lo voy a destiquear y solo de Alphapar nada más. Y relacionado a una categoría de cabello. Entonces el filtro ya está, solamente de Alphapar, todas las categorías de cabello acá que tendríamos. Entonces, si vengo y lo cierro la próxima vez, ahora nuevamente está como al principio, la próxima vez que venga acá,
Seleccionar filtro y nuevamente vemos que estaría como lo había dejado la última vez. Si definitivamente quiero eliminar, digo eliminar. Ahora ya no se encuentra tampoco en este lugar. Vamos a ver ahora las operaciones aritméticas básicas y las funciones. En cuanto a operaciones, por ejemplo, puedo realizar las 4 básicas como suma, resta, multiplicación y división. Para el mismo lo que podría hacer es poner el símbolo de igual y luego elijo las celdas en cuestión que quiero hacer la operación. Por ejemplo, si quiero sumar todos estos, puedo hacerlo así, hago clic y luego aprieto, en este caso lo pongo el símbolo de más y luego selecciono otra celda, luego más, puedo elegir esto, luego otra vez el símbolo de más y así. No tiene por qué ser horizontal, podemos saltar así y una vez desarrollado hacemos enter y ya tendríamos el resultado. Esto lo voy a hacer un poquito más grande. Muy bien, entonces acá tendré el resultado. En la parte de la barra de fórmulas me dice cuáles celdas están siendo prácticamente sumadas. Hubiera podido acá, voy a suprimir o eliminarlo con la tecla suprimir. Podría ponerlo manualmente, hago con el símbolo de igual que ya estoy dictando. Entonces digo, por ejemplo, en este caso, el B3, acá podría poner el B3 más, quiero el D6. Entonces pongo el D6, luego el símbolo de más, luego quiero el F4, acá 4. Luego pongo F4 y luego solo hasta ahí hago enter y ya me ha sumado. Muy bien, entonces esa es una manera de realizarlo cuando quiero saltos e incluso puedo ponerlo completamente toda una línea o una columna. Muy bien. Otra de las cosas sería, por ejemplo, utilizando la misma lógica, sería la resta. Por ejemplo, acá el G7 menos el D5 y hago enter y aquí tendríamos el resultado. Luego lo elimino, hago la misma acción para la multiplicación. Por ejemplo, quiero multiplicar el D6, pongo asterisco, quiero multiplicarlo por acá, G4 y hago enter, sería el resultado. Y para la división similarmente pongo igual y ahora voy a dividir esto, el D7 lo pongo una barra inclinada, símbolo de división y elijo otro, por ejemplo entre el 20 y ahora hago enter y tendría el resultado. Por lo tanto es muy fácil hacer esas operaciones. No olvidemos que en cuanto a sumatoria, si selecciono todo esto, yo tendría aquí la opción de sumatoria, esta función. Entonces digo sumar y me ha dicho desde qué rango hasta qué rango, desde el B3, acá desde el B3 hasta el H, en este caso hasta el I3. Pero en el I3 no tengo ningún dato, entonces otra vez voy a hacer escape y solo voy a seleccionar hasta aquí. Ahora nuevamente en sumatoria vemos que ahora sí hasta el H3, hago enter y a su lado vemos cómo tendría el resultado. De todos estos, acá está el resultado. Está interpretando el programa que todo se ha sumado horizontalmente. Por lo tanto, si hago una dúplica, acá está la función en la parte superior, si hago una dúplica de la fórmula, pues también lo va a sumar lo de abajo, todos estos. Hago doble clic en pleno acá, en plena esquina. Ahora vemos, entonces se han duplicado. Por ejemplo, de acá la fórmula ha retomado la misma fórmula, pero si vemos en la parte superior dice desde el B4 hasta el H4. B4 hasta el H4. Entonces automáticamente ha recuperado los datos que corresponden. Eso sería para las operaciones básicas, pero para las funciones, acá vamos a poner funciones, esto prácticamente ya es una función.
A diferencia de las operaciones básicas, las funciones también las escribimos con igual, pero tenemos que poner el nombre. Vamos a hacer ejemplo solo con uno. Podemos buscar en internet toda la cantidad increíble de funciones que tiene Google Sheet. Entonces va a ser muy fácil, pero queremos saber cómo funciona el mismo. Solo buscamos el nombre en cuestión. Entonces, por ejemplo, en mi caso pongo suma. En este caso está en inglés. Suficiente con escribir aquí sum. Me dice que se va a sumar una serie de celdas. Entonces, hay otros de sumar acá. Entonces, por ejemplo, sumar acá. Vamos a poner solamente ahí, en inglés está. La mayoría de estos tenemos que buscar en español o en inglés según la configuración de del sitio web. Entonces pongo acá zoom, hago clic y me dice ahora seleccione todas las celdas que quiere ser sumado. Entonces lo selecciono así, ya estaría. No necesito cerrar el paréntesis, pues automáticamente lo va a cerrar. Hago enter, ya tendría acá la suma de todos estos y en la parte superior vemos que lo ha cerrado. Entonces esa es una función. Por ejemplo, para contar hay otra función, hay muchísimas funciones. Por ejemplo, para contar en inglés lo voy a poner con acá y ya lo tengo. Hago clic y ahora me dice los valores numéricos de cuáles va a contar. Desde acá hago otra vez la selección, clic sostenido con el botón izquierdo del ratón, arrastro y lo suelto. Ya estaría desde esta celda hasta esta celda. Hago enter y me dice que son 7 valores, 7 números. Si contamos, pues lógicamente de lunes a domingo son 7 días. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, él lo ha contado automáticamente. Tendríamos muchas cosas más acá, bastante interesantes e incluso avanzadas. Por eso tenemos que buscar funciones según nuestras necesidades. Por ejemplo, si quisiese poner una miniatura acá solamente de los valores horizontales, y no solamente de los horizontales, también podría ser de los verticales. Pero en este caso, solo del producto 1, de lunes a domingo, quiero ver cómo ha ido el progreso en cuanto a los gastos. Entonces también para la función escribo igual y pongo Spark acá, como vemos, Spark Line. Hago clic y me dice las celdas. Selecciono todas estas, aprieto Enter y vemos cómo tendríamos acá ya la gráfica solamente de esta fila. Vamos a hacer un último ejemplo. Generalmente para las notas y calificaciones, por ejemplo, tendríamos acá Juan, José. Muy bien. Y a sus notas trimestrales, todos se suman, pero hay un promedio final. Entonces, digamos de Juan, el promedio es en total de 49. Y de acá es 87. Muy bien. Y generalmente sería del 1 al 100, con 51 aprueban, con 50 para abajo reprueban. Entonces yo poner acá una función clásica que sería, por ejemplo, si, en este caso en inglés como estaría, voy a poner if, y acá tendríamos if. Hago clic y tendría que poner un valor lógico. Y en este caso diría el B9 acá, y puedo poner B9 o directamente selecciono. Y ahora, tanto en la barra de fórmulas como aquí, puedo poner igual. Quiero que sea, digo, si es menor o si es igual a 50, entonces, en el primero de los casos, si el valor es verdadero, o sea, si es menor, voy a poner punto y coma. Voy a decir, como es un texto, tengo que poner entre comillas y escribo y digo reprobado. Luego pongo nuevamente punto y coma, y si en caso es falso, también entre lo que sería comillas pongo aprobado. Y cierro paréntesis,
hago enter. Entonces, como es 49, vemos que ahora estaría reprobado. Si es 50, en este caso sería aprobado. Pero acá nos hemos equivocado, hemos puesto más en lugar de poner igual. Entonces tendríamos que poner igual, ahora sí, sea a menor que o igual a 50 sería reprobado. Si no se cumple esa condición sería aprobado. Hago enter y ahora sí estaría bien. 50 es igual a 50. 49 es menor que 50, al igual que 20, sigue reprobado. Pero 51 es mayor a 50, entonces no se cumple la condición, por lo tanto sería aprobado. Y si replico automáticamente la función, lo arrastro hasta abajo, me dice que también José está aprobado. Si José tendría 40, automáticamente se pone reprobado. Entonces es una forma de poner una especie de automatismo. Por lo tanto, como vemos, esas serían las funciones. Claro que hay una infinidad de funciones, tenemos que buscar según categoría, según nuestras necesidades. Esto voy a colapsar acá, por ejemplo aquí, insertar, acá tendríamos funciones y estarían agrupadas todas por arreglo. Vemos base de datos, para búsquedas de datos, para estadística, funciones para fechas y así sucesivamente. Como vemos es una gran cantidad de ellos. Todas estas son categorías, dentro de las mismas tendríamos las funciones propiamente dichas. Vamos a ver algunos automatismos, los cuales nos va a posibilitar trabajar de mejor forma. Ya hemos visto anteriormente unos cuantos, por ejemplo, el hecho de replicar, aquí estuvimos, de replicar lo que es las funciones, pues retoma los valores. Si yo hiciese lo mismo acá, vemos cómo está retomando los valores de acá. A medida que yo vaya cambiando, por ejemplo, lo pongo 0, vemos cómo automáticamente ha respetado los resultados. Entonces, desde la parte inferior izquierda lo hemos hecho, desde este cuadrado, y lo hemos arrastrado y ha sabido hasta dónde exactamente realizar la réplica. Muy bien. Otros automatismos, por ejemplo, entiende, aunque las funciones hemos visto que están en inglés, pero algunas cosas se entiende. Por ejemplo, lunes, si lo pongo lunes, ya no tengo que escribir todos los días de la semana. Entonces me posiciono en lunes y acá hago clic en esta pequeña opción y lo arrastro y contabilizo hasta 7. Entonces aquí tendríamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto estaría de lunes a domingo. Pero ¿qué pasaría? Voy a hacer una operación atrás. Si me paso más de 7, pues nuevamente comienza. Después del domingo, lunes, martes y así sucesivamente. Y no solamente con días, sino también puede ser, por ejemplo, con meses. Después de enero, así puedo contabilizar hasta 12 más o menos, hasta acá estaría ya diciembre, como vemos. En cuanto a los años, por ejemplo, podría ponerlo acá, simplemente el año en cuestión, por ejemplo, 1951. Entonces, si yo comienzo desde esta parte a arrastrar, vemos que va a ir, en este caso, copiándose, pero voy a poner una continuidad, 1952. Estos dos los selecciono, ahora sí me va a entender y vemos cómo me lo ha puesto de forma continua. Muy bien. Otra de las cosas también que habíamos dicho sería la numeración. Por ejemplo, si pongo 1 y luego 2, va a entender que luego continúa el 3 y lo arrastro. Y similarmente, si hago de manera saltada, digamos por ejemplo el 1, el 3, vemos que está saltando un número. Selecciono los dos y arrastro y vemos que ahora todos los demás están saltando un número. Por ejemplo, podría ser acá, esto lo voy a poner así, acá, a 0, 5 y lógicamente de 5 en 5 va a contabilizar. Si lo arrastro estaría acá, 5, 10, 15, 20, de 5 en 5. Muy bien.
y no solamente de esa forma continua, sino también de la forma saltada. Acá tendríamos también la copia. Entonces, si yo pongo hola y veamos que arrastro, me copia hola. Si pongo un número 1, no le estoy explicando qué número debe continuar y lo arrastro. Ahora me ha copiado ese valor. Vamos a ver imágenes y dibujos. Claro que no es la funcionalidad propia ni la intencionalidad de una hoja de cálculo tener imágenes, más está centrado en el manejo de datos y hacerlo de manera gráfica y muy visible. Pero resulta que también tenemos esa función dentro de Google Sheets, el cual puedo venir aquí a la parte de insertar y acá tendría gráficos, en este caso imágenes y dibujos. Puedo hacer clic en imágenes acá, ya sea en la celda o sobre las celdas. Si sería dentro de la celda, lo va a ampliar hasta que logre entrar la imagen. Si hago clic en la misma, puedo buscar o de fotos o de Google Drive, por ejemplo, o podemos buscar directamente en Google y digo hogar, y de las imágenes acá que tenemos, por ejemplo esta, elijo y digo insertar y lo he dicho anteriormente que sea dentro de la celda. Entonces ha encajado, pero si yo quiero verlo de mejor manera, pues puedo ampliarlo. Lo amplío así, lo amplío así y ahora vemos cómo se ha adaptado. Otra forma sería encima, no me va a encajar la imagen. Voy a venir a insertar imagen y acá sobre la celda. Entonces también puedo buscar en Google Drive, por ejemplo, esta imagen, selecciono y digo insertar. Ahora ya no va a estar dentro, lo va a ampliar y efectivamente acá lo voy a poner a un 90%. Acá tengo mi imagen y lógicamente que puedo redimensionarlo, puedo hacer cambios en dicha imagen y puedo tener algunas opciones de la misma, como por ejemplo reemplazar la imagen, borrar la imagen, asignar una secuencia de comandos, restablecer el tamaño. Ahora sí sería el original de la imagen, es bastante grande, o puedo hacerlo más pequeño. Y así podría insertar muchas imágenes y editarlas, pero lo ideal sería que traigamos las imágenes editadas listo para colocarlo y no darle esa función adicional a este programa. Muy bien, lo voy a dejar así. También podría hacer que tengamos acá algún dibujo, hago clic en insertar, vengo a dibujo y acá podría generar un dibujo. Nos hemos dado cuenta que esto está presente a lo largo de la ofimática de Google. Entonces yo podría dibujar algo aquí, las diferentes cosas que tendríamos, líneas, formas, para cuadro de texto o insertar imagen, tendríamos muchas cosas. Entonces si elijo una de estas, una flecha, de esa forma, ya estaría y lo digo guardar y cerrar. Entonces ahora ya me he insertado, como podemos observar en este lugar. Claro que tiene más funciones. Voy a hacer acá control Z, no lo voy a borrar, voy a venir y voy a editarlo. Acá tendría más funciones como poner texto, cambiar el color, cambiar el fondo, la línea, el borde, todas esas opciones están acá. El tipo de borde, si va a ser una línea continua, discontinua, puntos, el grosor del mismo, todo para modificar, guardar y cerrar lo pongo y se ve reflejado inmediatamente en nuestro dibujo. Vamos a ver ahora tablas dinámicas. Es muy similar a lo que habíamos visto al momento de agregar un filtro donde podríamos observar según exclusivamente lo que vayamos a necesitar. Prácticamente es lo mismo, solo que sacamos todos los datos y las ponemos de un orden específico. Por lo tanto, para seleccionar, me posiciono en un lugar, aprieto control A, una vez seleccionado todo el rango, vengo a la parte acá de datos y digo aquí tabla dinámica. Entonces me dice que lo puede hacer en una nueva hoja o en una hoja existente. Le voy a decir en una nueva hoja con este rango que hemos seleccionado y voy a crearlo. Por lo tanto, en esa hoja en cuestión, en la 6, vemos que los datos serán muchísimos. Entonces, tantos datos
Ahora en la tabla dinámica la vamos a poder presentar solo lo que nos interesa nada más. Si analizamos acá, tendríamos la fecha en la cual nosotros hemos comprado un producto, quién es nuestro proveedor, bajo qué categoría está dicho producto, el producto en cuestión, cuánto hemos pagado y cuánto nos han dado de descuento. Entonces yo solo puedo ver, o si deseo ver alguna cuestión en particular que me interesa, pues simplemente lo voy a hacer de manera muy fácil. Regreso a tabla dinámica. En este caso, acá me dan las sugerencias, pero puedo agregar las mías. Y digo, en cuanto a filas, agrego fila. ¿Y qué quiero ver? Las fechas. Me interesa fechas. Así que ya van a estar disponibles las fechas. Y en caso de las columnas que quiero ver de todo lo que tengo, sería acá, puede ser según esto, proveedor, categoría, producto, importe. Quiero ver, por ejemplo, las categorías. O puede ser el proveedor. Muy bien, lo voy a dejar el producto en cuestión. Muy bien, entonces acá tendría los productos. En las columnas estarían todos los productos. Aparte del mismo, necesito los valores. Entonces voy a hacer del importe de los productos. Muy bien, entonces de cada uno de los productos estaría acá. Así que esto lo puedo cerrar. Acá tendría, y ahora puedo ver, por ejemplo, de agua oxigenada, qué fecha hemos comprado acá. Y luego champú, en este caso, qué fechas. O sea, absolutamente todos los datos que vayamos a necesitar se nos va a ir mostrando en este lugar. Claro que ahora vemos de cada uno de los productos y cuánto en total hemos gastado en cada fecha en cuestión. Por ejemplo, acá si quiero de esta columna específicamente en cuanto a las fechas, puedo modificarlos también acá. Y acá si no quiero, por ejemplo, de los productos, quiero solamente de los proveedores, entonces acá en lugar de productos puedo eliminarlo y puedo agregar proveedores. Entonces tendríamos acá, por ejemplo, en esta fecha hemos pagado a L'Oreal este monto, el total sería este monto. En la subsiguiente fecha hemos comprado solo de Vela y este sería el total. Y así los datos puedo ir seleccionando de qué cosas quiero ver y qué cosas no. Claro que puedo poner mucho más en cuanto a las filas y columnas. Acá podría seleccionar todas estas.